Yo te voy a hacer preguntas cortas que Ajá. solo me respondas sí o no, Ajá. ¿vale? Trataré. Venga. ¿Aborto sí o no? Eso no se puede responder con un sí o un no. Ya Es me allí donde está el ya problema me de los está liando. posicionamientos. Es ahí donde está el problema de los posicionamientos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fíjate tú. A ver. Cuando yo era más joven, yo tenía una posición muy marcada con respecto a el aborto, a la legalización de las drogas, sobre esos dos aspectos fundamentalmente, y sobre la pena de muerte. A mí no me gustaba el tema de la pena de muerte. ¿Sí? Yo consideraba que si una mujer decidía, que era la que iba, además de eso, a tener el embarazo y a lidiar con él, decidía por el aborto, debería tener derecho a hacerlo. Y yo pensaba, con respecto a las drogas, que el que se quisiera meter drogas, que lo hiciera. Y punto. No me importa. Yo no lo hago porque no me mola. Bueno, el que le dé, que vaya. Punto. Con el paso del tiempo y viendo las cosas, yo pienso lo siguiente. ¿Tiene sentido que una mujer decida abortar a los 8 meses de embarazo? Yo creo que no. O sea, tú vas a esperar 8 meses para abortar. ¿En verdad tuviste que pensarlo 8 meses? ¿Si fueran 2? A mí me parece que no es lógico. Por lo tanto, el decir la libertad del aborto Bajo ciertas condiciones. bajo ciertas condiciones, yo considero que podría pensar que es lo apropiado. Luego, con el tema de la pena de muerte, yo estaba en contra de la pena de muerte porque consideraba que, como los liberales, no, quitarle la vida a una persona bajo ningún concepto, mucho menos en manos del Estado. Además de eso, me atormentaba saber de casos de gente presa durante un poco de años, resulta que se descubren que eran inocentes. Y yo, Dios mío, si tú matas a alguien y después dices, no, eres inocente, revívelo. No puedes hacerlo. Pero cuando yo veo delitos de lesa humanidad, cuando yo he escuchado relatos de presos políticos liberados de las cárceles de Venezuela, las torturas que sufrían por parte de supuestos, seres humanos, ¿no? Cuando te das cuenta de la cantidad de escándalos que estamos viendo con temas de delitos sexuales gravísimos de todo tenor, el secuestro con asesinato, Claro, pero ese tipo de crímenes, pero claro, yo considero que hay gente que merece la pena de morir, merecen que los desvivan, para que no baneen aquí el asunto. es muy curioso, de hecho, cómo lo hace Japón, en el que es el sistema el que te asesina. Son 3 funcionarios que pulsan al mismo tiempo un botón y solo funciona uno. Vale, pena de muerte consideras que sí. ¿Sanidad pública sí o no? El tema de la sanidad pública para mí es importante, pero es que el asunto es que siempre alguien va a pagar. Entonces el concepto creo que termina siendo como equivocado, porque no, la sanidad es gratis. No hay nada gratis. Mi libro no es gratis. No hay nada gratis. Alguien lo va a pagar. O sea, la sanidad pública en Alemania es gratis. Sí, claro. Yo voy a un hospital y me atienden. Yo necesito un médico y me atiende. Pero es gratis, de verdad. No, yo pago una buena pasta al mes por mi Krankenkasse, mi seguro. ¿Pero te parece bien pagar impuestos porque haya sanidad pública? A mí me parece bien pagar impuestos porque haya sanidad pública y me parece que debe haber además sistemas de beneficencia bien administrados porque entiéndase que hay gente que está en condiciones donde requiere ese tipo de asistencia mientras la cosa se ajusta. Pero hay que comprender que eso no es gratis, eso lo pagamos. Y ahora te hago la pregunta un poco de cabroncete. ¿Eso no es socialismo? Eso más que socialismo, podría inclusive ser asistencialismo si lo vemos desde el punto de vista de los ultraliberales, ultraminarquistas neohayekianos y toda esa cosa, ¿no? Pero hay algo que no se logra, hay cosas que no se logran resolver con planteamientos ideológicos. El socialismo no logró resolver una gran cantidad, y los marxistas y los comunistas y los socialdemócratas, hubo una cantidad de cosas que no lograron resolver con ideología, porque no se resuelven con ideología. Entonces, cuando yo escuchaba, y era algo que me chocaba a mí con respecto a mi ley y con la defensa, entonces, ¿qué va a ocurrir? No, aquí no puede seguir habiendo empleados públicos, no, y vamos a sacar a los pobres de la pobreza, no, hay que convertirlo en empresarios. Pero está muy bien, pero a una persona que está comiendo de la basura, literalmente, no figurativamente, una persona que está comiendo la basura, que vive de comer de la basura y de dormir donde bien le plazca. O sea, tú llegas como Estado y le dices, mire, señor, a partir de hoy usted no puede seguir comiendo la basura porque esa basura es privada.
Usted a partir de ahora usted tiene que ser empresario. Entonces, por favor, vaya y monte una empresa. Amigo, la vida no es así. Así no se resuelve el asunto. De que hay que eliminar todos los subsidios porque aquí no podemos seguir alimentándonos. Ajá, muy bien, eliminas todos los subsidios. Y tú has calculado qué cantidad de gente vive de esos subsidios, qué cantidad de esa gente es fuerza productiva para poner en marcha otras cosas que persisten es por esos subsidios. Es decir, la solución mágica no existe. No les gusta el tema del gradualismo. No, porque la cosa era... ¿Y qué está haciendo Milei? Lo tiene que hacer gradual. Tú no puedes llegar a rajatabla, se ha demostrado, pero ¿está haciendo lo correcto? Sí. Está liberalizando una economía que tiene una cantidad de amarres establecidos por el peronismo desde el 45 en adelante, una cosa colectivista, una cosa que no iba por buen camino y que lo demostró. Y además de eso, hay otra cosa, que Argentina tiene un poder impresionante para pararse del piso cuando todo el mundo lo da por rendido. Otra pregunta que te hago en relación aquí que me hablas de Milei y la economía. Si un partido de fútbol necesita un árbitro, ¿por qué el mercado no? Es que siempre va a haber un árbitro. En Estados Unidos hay árbitros. Es imposible que no haya un árbitro. Entonces, entiendo ahora cuando Rayo o Miguel Ángel Bastos dicen cosas como que se habla mucho de liberalismo, pero la mayoría de todos los estados son marxistas. Bueno, eso suena muy bonito para las redes. Porque hay como un potenciamiento total de lo público. O sea, el Estado te puede quitar tu casa realmente si quiere, alegando a lo que sea, si quiere hacer una obra o lo que sea. Fíjate, entonces, yo tengo, sin ser seguidor de su trabajo a rajatabla, yo tengo un gran respeto por Juan Ramón Rayo, porque Juan Ramón Rayo hizo algo que me parece que es sumamente importante y que será mucho más importante con el paso del tiempo. Que es que Juan Ramón Rayo fundó una universidad, que es la Universidad de las Hespérides. ¿Por qué? Porque si el planteamiento es que todas las universidades están en manos de socialistas y lo que se hace es repetir el discurso socialista, necesitamos una universidad donde se vaya por el camino de la libertad. Eso a mí me parece loable, eso a mí me parece importante. Yo creo que una persona que quiere estudiar en la universidad deberíamos quitarnos, o sea, cada quien que diga, mira, en esta universidad somos socialistas, o en esta universidad esta es una universidad marxista, o esta es una universidad liberal, o esta es una universidad que no tiene tinte ideológico, que nosotros aquí permitimos esto y esto y esto. Eso sería maravilloso. El hecho de que Juan Ramón Rayo haya decidido montarse en el maravilloso proyecto, que además es admirable porque además es una universidad virtual, un campus virtual, etcétera, como esa, para empezar, no está inventando nada nuevo. Eso ya lo hicieron los jesuitas. Eso ya lo hizo la iglesia. Pero el tema de que la educación y la cultura y los valores culturales se coloquen como algo que es necesario revisar para poder avanzar es algo sumamente importante y por eso yo creo que en efecto está haciendo algo correcto. Pero el asunto es que esa es mi preocupación porque lo viví en Venezuela con los procesos de liberalización del gobierno de Carlos Andrés Pérez del año 89, que se liberalizó la economía y había una cosa maravillosa, que había unos extraordinarios técnicos, había unos extraordinarios economistas de Harvard, del MIT, de todas partes del mundo y tenían las mejores teorías y decían que era lo correcto que había que hacer, pero no convencían a la gente porque no eran políticos, porque no había tanta empatía con la gente y tú no puedes resolver el asunto con los libros nada más. Entonces, una gente que no ha salido de las cuatro paredes del aula de clase, ¿okay? Cuando llega al cargo político se da cuenta de esa famosa frase, ¿no? Aquí que estamos entre músicos. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola. Entonces, cuando tú intentas aplicar lo que está en el libro, te das cuenta de que sí, no, aquí hay que reducir el tamaño del Estado. Y tú le explicaste a la gente que reducir el tamaño del Estado es votar a los empleados. ¿Y a quiénes vas a votar? ¿Y de qué manera los vas a sacar? Y el dinero para pagarle las costas de ese despido. Que tú vas a sacar a todos los migrantes del país, a todos los vamos a deportar. Y ya tú sacaste el cálculo de cuánto cuesta eso. De cuántos migrantes por día tienes que expulsar en cuántos vuelos y quiénes van a ser, dónde están esos aviones. ¿Quién se lo queda? Que si no te dicen de dónde vienen, ¿a dónde lo envían? Entonces, claro, allí, no, y aparte de eso, que es la gran discusión de toda la vida, que yo recuerdo que eso se lo dijo en el famoso debate Felipe González a Aznar, pero le aplicaba muy bien a él. Todos los políticos tienen el mismo problema cuando están en una campaña. Ellos creen que el Tesoro Nacional, en una caja,
en la cual ellos prometen, ¿no?, que tiene que haber más ingresos, que hay que producir más, ¿no?, que hay que gastar menos, pero al final los tipos, ¿verdad?, te terminan haciendo lo siguiente, no, que hay que recaudar menos porque hay que reducir impuestos y hay que gastar más en tal cosa, y tú pretendes que con esa política, cuando abras la caja tenga dinero. O sea, una cosa es tirarte un discurso y lanzar un eslogan, y otra cosa es ver la realidad. Y yo siento que mucha gente que ha estado durante toda su vida en las cuatro paredes del aula de clase, cuando llega al ministerio y se siente en el escritorio y ve que esa gente a la que quiere despedir es a la secretaria que tiene 30 años allí sentada y que se le hace difícil llegar a fin de mes, y que tú le estás diciendo que deje de tocar la guitarra y salga a tocar el violín, y que se convierte en empresaria, una señora que no tiene idea. Entonces yo creo que ahí están los retos. Siguiente pregunta. En este juego de descubramos la Sigue ideología jugando, de sigue jugando. Daniel, ¿estado en confesional o no? Estado laico. O sea, Pero yo estoy completo. No. Un político no puede estar hablando de religión, ni puede estar cargando un crucifijo, ni puede estar ni un Corán, ni una Biblia. O sea, eso a mí me parece terrible. Aparte, eso es un elemento de manipulación horroroso. O sea, yo lo protesto muchísimo en la política venezolana, que entonces no, se pone un poco estampito, una cosa, entonces todos están en una brujería, en una cosa. O sea, a mí eso me parece horroroso. La religión es una. Ojo, y esto no quiere decir que yo sea ateo, ni que yo. No se trata de estado ateo. ¿Tú eres creyente? Ya aprovecho para preguntarte. Yo me considero creyente, o sea, todos tenemos creencias y cada quien tiene la creencia de su manera. Vengo de una familia que tiene distintas creencias, donde la cuestión religiosa siempre para mí fue una curiosidad, comprender en qué cree la gente, etcétera. Y eso para mí es muy importante. No se trata de que vas a abolir la religión o la vas a prohibir, o que vas a prohibir la libertad de culto. No, tiene que haber libertad de culto, pero el Estado no puede ser el promotor de, por ejemplo, lo que ocurre en los países, no sé si aquí en España también, pero en el caso de Venezuela, el decano del cuerpo diplomático, de los diplomáticos acreditados en el país, siempre el nuncio apostólico, porque el país es mayoritariamente católico. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vale, siguiente pregunta. Por ejemplo, para que me dé tiempo ahí a hacerte. A ver. Siguiente pregunta. ¿El patriarcado existe, sí o no? ¿Qué es el patriarcado? Se supone que un sistema invisible que hace que los hombres... invisible, paso. Ojo, yo lo estoy describiendo, que no soy un experto en la materia, pero por lo que yo entiendo, se supone que es una especie de sistema en la que los hombres gozan de privilegios que las mujeres no tienen, o ventaja, al menos. ¿Crees que existe o no? Es decir, que cuando un hombre hispano, porque somos los hispanos los que tenemos esa cuestión, se levanta en el autobús para dar el puesto a una mujer, ¿eso es patriarcado? ¿No deberían pararse las mujeres para dármelo a mí? ¿Y cuando una mujer tiene más miedo de ir por la calle y un hombre no lo tiene? Bueno, ¿tú has caminado por la calle de Barcelona? Me tocó en estos días. Era tarde en la noche. Yo tenía miedo. El miedo no tiene sexo, no tiene género. O sea, todos tenemos miedo. Entonces, para ti, en la actualidad no existe. ¿O sí? Yo no digo que... atención, que es que a mí no me gusta utilizar la palabra patriarcado ni matriarcado. No. La discriminación existe. La discriminación existe. En determinados entornos a las mujeres se les hace muy difícil la cosa. Y además de eso, la primera enemistad que tiene una mujer para sufrir son las propias mujeres. Y uno se da cuenta. Las redes sociales son un maravilloso ejemplo de eso, de ver cómo el hate de una mujer contra otra mujer, porque cómo está vestida, cómo está maquillada, etc. No, eso existe. Eso se puede ver. Uno se da cuenta de cosas donde hay una injusticia en cuanto a una discriminación. Y de distintas maneras, ¿no? Inclusive unos perjuicios terribles, la presión, pero la presión por el género. Pero yo, siendo hijo de heterosexuales y siendo hermano de dos heterosexuales, puedo decir como hombre homosexual que a mí me preocupa muchísimo que el discurso de la defensa de los derechos gays, de los derechos de los hombres homosexuales, haya querido monopolizar el martirio, si se puede llamar de esa manera, del sufrimiento, por llamarlo, darle un nombre, del sufrimiento que tiene el género masculino. O sea, sí, que hay discriminación contra los homosexuales, por supuesto que lo hay, lo sabemos, y hay países donde todavía se fusila o se mata o se generan distintas cuestiones contra los homosexuales. Pero, y la presión que hay contra el hombre heterosexual para que se case,
y la presión que hay contra el hombre heterosexual para que después que se case tenga hijos, y si no tiene hijos, entonces empieza una especie de bullying. Bueno, ¿y qué pasa? Y tú claro, no puedes. Alguien te diría que eso es el patriarcado también. Pero cuando lo volteas, todo eso que se le exige al hombre heterosexual es todo lo que no se le quiere dar al hombre homosexual. No, eso es matrimonio gay, yo no estoy de acuerdo. No, eso es que los homosexuales tengan, adoptando y que tengan hijos, yo no estoy de acuerdo. Entonces ya de alguna manera tú te das cuenta de que el tema discriminatorio es más importante. Y hablar de un patriarcado es darle una connotación ideológica bastante chusca, y de paso disminuir el verdadero problema. Es que la discriminación existe y en las sociedades normalmente se avanza hacia eliminar esa discriminación. El patriarcado es una cosa pop. Ahí que se creó. Y como homosexual, ¿qué opinas del colectivo LGTB? ¿Son de tu simpatía? A mí me da más risa, me hubiese gustado más que me preguntaras por la famosa agenda LGBT. Tú estás con la agenda LGBT. Mira, yo tengo varias agendas en mi casa, porque yo tengo agenditas donde me paso anotando cosas. Entonces a mí nadie me ha dado un guión de decir, bueno, tú tienes que caminar de esta manera, te tienes que vestir de esta manera, tienes que hablar de esta manera y tienes que defender esto. Porque en todo caso, los que han hecho eso con los homosexuales son precisamente los discriminadores. O sea, no hables de esta manera porque no quiero que te veas así, no quiero que hables tal. Y yo no tengo problema con tu ser homosexual siempre y cuando guardes la forma. Entonces viene siendo prácticamente lo mismo. Yo no he necesitado que ningún colectivo me defienda mis derechos, porque yo quiero defender mis derechos. Y cuando yo veo a estas organizaciones partidistas intentando defender las banderas de los derechos de los gays, de los derechos de la mujer, de los derechos de los trabajadores, yo sé que están mintiendo. Porque el movimiento feminista no fue fundado por ningún partido, fue fundado contra la mayoría de los partidos, de derecha y de izquierda. Y lo que ocurrió en Cuba con el Che Guevara en particular, con los campos de concentración para homosexuales, cosa que narra de forma magistral en sus memorias y en sus libros y en sus entrevistas Reinaldo Arenas, o sea, de todo lo que él sufrió en Cuba, como homosexual y como artista, da cuenta de que esto no va ni de izquierda a derecha. Lo que tiene derechos los tiene. Y por eso es que yo te digo que yo soy militante de mi propia libertad. Y última pregunta que te hago, antes de decirte mi veredicto, lo que yo creo que eres, después ya me dirás tú si ¿España tiene que devolver el oro, sí o no? ¿Cuál oro? ¿Cuál oro? ¿De cuál oro me estás hablando? No sé de cuál oro me estás hablando. Yo tampoco lo sé porque no he estado ahí, pero... ¿Tiene que pedir España perdón? ¿A quién? América hispana o latina, no sé muy bien ya cómo llamarlo. ¿Y en qué idioma se lo tiene que pedir? Porque si se lo tiene que pedir en español, yo creo que ya está perfectamente claro la respuesta, ¿no? A mí me parece que el planteamiento que se hace, mira, a mí me genera de verdad cuando yo escucho a españoles hablando de la forma en que hablan de España, yo a veces digo, yo me gustaría que fueses a Lima, a Buenos Aires, inclusive a Caracas, inclusive a La Habana, y hablaras de esa forma de España. A ver cómo te va. Cuando tú ves que aquí es algo facha utilizar la palabra patria, porque, y mucho más decir que España es la madre patria. O sea, eso es una cosa franquista, falangista, este loco, ¿no? En América entera, en Hispanoamérica entera, el de izquierda, el de derecha, el de centro, el social cristiano, el socialdemócrata, el comunista, el anarquista, habla de España la madre patria. O sea, y ahí no hay nada. ¿Por qué crees tú que le fue tan mal a los separatistas catalanes? Porque cuando fueron a Hispanoamérica a decir que ellos se querían separar de España, ¿separate de qué? Tú te volviste loco. O sea, ¿para dónde vas? O sea, eso es el tema catalán. En Hispanoamérica nadie lo comprende, pero ¿qué te pasa? O sea, España es España. O sea, entonces, el salir a pedir perdón, eso lo inventaron unos locos, un frustrado, que el principal promotor de eso fue un tipo llamado Andrés Manuel López Obrador. Él no se llama ni Montezuma, ni se llama Cuauhtémoc, ni se llama, ni el apellido es Malinche. No, él se llama Andrés Manuel López Obrador. El que tiene que pedir perdón es él. O decirle a su papá que pida perdón. O sea, a mí me parece una cosa ridiculísima y estupidísima, porque aparte de eso es negadora.
O sea, si tú niegas, si tú no estás bien, no te sientes bien contigo, tú no tienes que cambiar la historia, entonces ya terapia. A mí me parece que eso es, que está completamente fuera de lugar. Y además de eso, no se hacen las comparaciones necesarias y requeridas. Yo le invitaría a una persona que tiene ese tema de la leyenda negra y la colonia y todas aquellas cosas y tal. Bueno, pero compara todo lo que fue la colonización hispana con la colonización belga, pues, y hablamos después, con la colonización holandesa y con la colonización francesa. Cuando yo escuché en estos días a un director, creo que es francés, diciendo que el español era un idioma de países en desarrollo. Era un idioma de tercermundistas y de pobres. ¿Y qué idioma lo harán en Haití? Pues yo sabía, más o menos. Hasta donde ellos se hablan francés. Y en Camerún, y en Senegal, y en Côte d'Ivoire. ¿Qué idioma lo harán ahí? Entonces, hay mucho de esta cosa de como que de estos tiempos, de que era tendencia, entonces, no, vamos que devuelvan el oro. Sí, mucho rencor histórico que yo creo que intenta echar balones fuera en vez de hacer autocrítica, ¿no? Porque yo pediría que nos devuelvan los espejitos. Porque fue el cuento del oro por espejito. Bueno, entonces tenemos nosotros que devolver los espejitos. Ven. Ya menos como español, cuando a veces habla de estos temas y tal, siempre digo, aquí en España nadie te dice que hay que pedir perdón o sea, nadie dice que los franceses nos tienen que pedir perdón, o los árabes, o los romanos. Es como, no sé, es un caso particular. Encontré incluso algunos vídeos que hablan de ese trauma de LATAM, ¿no? De ese sentido de inferioridad, de tomar el pasado con vergüenza, ¿no? De esa humillación, de somos perdedores y aún seguimos recordando que es que los españoles no sé qué. No sé, yo creo que ha pasado mucho tiempo, pero bueno. Mi veredicto. A ver. Esto me da curiosidad saber. Quizás es polémico esto, ¿eh? En plan de no. O sea, por supuesto, no es ni mucho menos una ofensa ni nada, ¿eh? Creo que es una de estas dos cosas, ¿eh? No estoy seguro. Esto es como el sombrero mágico de Harry Potter. No sé en qué casa ponerte. ¿Es Slytherin o Gryffindor? Total. Creo que. Primera opción. Si rascas con la uña tu antichavismo, creo que sale un socialista liberal. Creo que es... ¿Eso qué será? O la otra opción es que es un nuevo término que está saliendo ahora, o eres un extremo centrista. No estoy seguro, ¿eh? Fíjate tú los extremos centristas. Un amigo de la radio y colega, porque estudiamos juntos en la universidad, él decía que él iba a formar un partido, viendo todo en Venezuela como estaba en ese nombre, el partido de ultracentro, porque estaba harto de todo, ultracentrista. O sea, yo te digo, yo soy militante de mi propia libertad. A mí, si un político dice algo que va en contra de mis libertades, yo voy a estar en contra de ese algo. Y si un político dice algo que va a favor de mis libertades, yo voy a desconfiar. Claro, pero eso no claro, pero eso no es una definición de tus valores. Eso no es una definición de valores, porque inclusive yo en este momento no tengo derecho al voto en el país en el que vivo, por lo menos no al voto nacional aún. Y yo he pensado mucho, en unas semanas hay unas elecciones, en una semana para el momento que estamos grabando este programa, hay unas elecciones en el país donde vivo, con Alemania. Y entonces yo pienso, ¿por quién votaría yo en ese escenario? Yo votaría por una opción ideológica porque yo me siento más liberal. Entonces votaría por el Partido Liberal. No votaría por el Partido Liberal porque el Partido Liberal en Alemania se metió en una coalición para dejar gobernar a los socialistas. ¿Votaría por los socialistas? Definitivamente no. Entonces, ¿votarías por la extrema derecha? No. Yo buscaría la opción que considero es más apropiada y va siempre hacia el centro. Yo votaría por la CDU. ¿Cristianos demócratas? Sí. Pero la alternativa, ¿cuál es? Eso que llaman, que inclusive se pusieron el nombre Alternativa para Alemania. Claro, es que es muy, no lo veo. Para empezar es muy difícil. No me veo ahí. Es muy difícil votar por partidos que luego muchas veces no cumplen ni sus programas. Por eso yo en estas preguntas quería indagar únicamente en las ideas políticas, en plan de ese posicionamiento. Cuando yo digo socialista liberal, es un término fabuloso, o sea, a que nunca antes está bien definido así. No, faltó que dijeras, tú eres un cristiano liberal. Bueno, soy María Corina Machado, mi gran amiga, ínclita nefeligata, primera de su nombre, última de su estirpe y brillo luminoso de su linaje. María Corina Machado, una entrevista que la hicieron viral por allí, entrevista que le hicimos, Leomar y yo en la radio,
Yo le preguntaba, ¿tú cómo te defines ideológicamente? Y él dijo, de centro liberal. 20, Venezuela es un partido de centro liberal, y empezó ahí hasta que yo le dije, sí, Maricolina, pero en el preescolar nos enseñaron que lo contrario de arriba es abajo, lo contrario de blanco es negro, y lo contrario de izquierda es derecha. ¿Es 20 Venezuela un partido de derechas o de izquierdas? No, es un partido de centro liberal. ¿Y qué es el centro liberal? Centro liberal. Ahí no salía. Entonces claro, siento que casi me dices de centro liberal. No creo, ¿eh? No creo, porque... Había unos peores que decían que eran centrohumanistas. Nunca entendí qué carajo era eso. O sea, centrohumanista. O sea, soy casi humanista, pero en realidad estoy en el centro. Fíjate que hasta haberte hecho este análisis, muy rápido, como quien dice, me hubiera dado la sensación de Daniel encaja con Ciudadanos. Pero una vez he hablado más en detalle, creo sí, que... Pero con el ciudadano originario. El ciudadano, aquel que cuando Albert Rivera logra aquello y que yo lo vi y yo dije, este tipo la va a lograr, el tipo va a partir del escenario político, el tipo va a hacer lo que tiene que hacer, va a pactar con el PP, van a gobernar, o sea, el tipo va... Ya, cuando yo veo lo que pasa es que logran después, como el PP, logran la marca blanca al PP. Entonces, cuando yo veo lo que ocurre, me dio un desasosiego tan grande y yo estuve, debo decirte, el día de la caída de Ciudadanos en su sede. El día de las elecciones, donde Ciudadanos, en la última gran elección de Ciudadanos, yo estaba cubriendo el asunto para la emisora en la sede de Ciudadanos. Yo fui testigo de lo que ocurrió allí y aquella sede gigantesca y tal, y aquella cosa, y yo dije, y todo esto por tan poquito voto. O sea yo vi eso, así como vi estuve en la sede de Vox, en el mejor resultado que tuvieron. Y también vi ahí ese fenómeno. A mí me encanta estar ahí en la trastienda, ¿no? A mí me encanta estar en la trastienda y ver, o sea, ver qué piensa la gente, qué dice, y meterme entre la gente que está celebrando, para saber qué celebra, ¿no? Y qué se lamenta. Y estar también, y ver también, a mí me parece importante, la visión del perdedor es importantísima. Entonces, conocer la visión del perdedor de por qué esto perdió, o sea, y usted por qué cree que perdió, y escuchar el lamento y el lloro y todas esas cosas y analizar la cosa, eso para mí es sumamente importante. Es que la política española, te advierto, a mí la política española me divierte un montón, con todo lo trágico, por supuesto, que me divierte en el sentido de que me entretengo mucho comprendiendo la historia política de España. Es un grandísimo espectáculo y tenemos personajes muy buenos también. Espectacular, unos personajes son verdaderamente increíbles. Y hay unos que, no, pero en este momento en el que estamos hablando, la tendencia mundial en política ahorita, el mejor show político es Petro. Gustavo Petro está haciendo la competencia de la Casa de los Famosos y de operación de esta vaina. ¿Es el de Colombia, no? El de Colombia, sí, claro. Está haciendo unos comités, unos consejos de gobierno en vivo transmitidos en stream. Es que, ¿sabes? Y los ministros empiezan a insultarse entre ellos. Y tú dices, Dios mío, parece el show del audio en América. Es una cosa impresionante, maravillosa. Y yo digo, no, este tipo, Petro ha garantizado su permanencia en el poder con ese show. Porque la gente va a decir, no, que no se vaya porque pierdo mi novela. Yo necesito algo con que divertirme. Y ahí está Petro con una vicepresidenta insultando a la ministra y la ministra respondiendo y todo aquello. Y uno dice, no, esto es arte. Entonces, que me digan a mí, los enemigos, esta gente que anda con la leyenda negra, si en Suiza y en Alemania hay esa diversión, no la hay. Eso lo hay gracias a España. Porque si no fuese por el drama y por la cosa, nosotros no podríamos vivir. Es que, ¿sabes por qué te defino como un socialista liberal? Porque me quiere sacar la piedra, como en Venezuela. Te quiero sacar el clip viral. Me quiere sacar la piedra, como dicen en Venezuela. Lo digo porque me da la sensación que eres como una persona que disfruta mucho de su libertad y que no quiere rendir cuentas a nadie, pero al mismo tiempo creo que eres consciente del poder de lo público también. Lo que pasa es que me da la sensación de que tú no tienes problemas con lo público, tienes problemas con la gestión que se hace de lo público. Entonces, claro, o sea, eso, cuando antes estábamos hablando de, pero sanidad pública o no, y tú me estabas hablando de algún modo esas oportunidades que tiene que dárselas para que al menos pueda entrar dentro del juego personas que sufren esa discriminación. Me has hablado también de discriminación en algunos casos. Es como que no me has aceptado cuando he hablado de patriarcado, pero sí me has dicho que eres consciente de esa cierta discriminación. Entonces, dentro de tu discurso, a pesar de esa libertad, no sé si dominar la libertad emprendedora o que eres capaz de ver también las bondades del capitalismo, cuando se hace bien también, no veo, sinceramente, a un liberal como Milei.